Hola amigos de YouTube, soy Abel74. Bienvenidos a este canal cristiano independiente, comunitario e indigenista. Antes de empezar, quería decirles que este canal no está ganando nada. Nos lo ha dicho España, nos lo ha dicho el banco, nos lo ha dicho Estados Unidos. Si yo no recibo la ayuda internacional, no voy a poder darle su video. Así que, alguna colaboración, por favor. Bueno, empecemos. El año 97. En ese entonces ya habían transcurrido 12 años del 21060, que es catalogado como un éxito, como un gran éxito, por economistas, politólogos, analistas, de Bolivia, por supuesto, y no precisamente de las provincias. ¿Quiénes más hablan del 21060? Los youtubers, las analistas políticas que dicen ser apolíticas, también apoyan el 21060. Escritores también, intelectuales, hablan maravillas del 21060. O sea, fue lo mejor que le pasó a Bolivia, dicen. Esta entrevista fue el año 97 y Carlos Mesa con Jeffrey Sachs ya hacen como un balance, ¿no? De los 12 años del 21060. ¿Qué resultados dio? Entonces, empiezan a hablar. Van a comentar sobre los creadores del 21060. Aquí Jeffrey Sachs dice que el 21060 tuvo muchos padres. Los padres de la criatura fueron muchos, yo diría del monstruo. Van a hablar de esto. Jeffrey Sachs dice que fue ADN el que empezó, el que mandó un equipo junto con el MNR a Estados Unidos para hablarle a él, para invitarlo a venir a Bolivia a resolver la hiperinflación. Pero no solamente eso, no solamente querían acabar con la hiperinflación, sino crear una nueva economía para Bolivia, un nuevo modelo. Él dice que el 21060 fue un éxito a escala internacional. Lo dice, fue un éxito porque en ningún otro país tomaron las mismas medidas que Bolivia, con la misma intensidad. Yo digo, claro, tenían buenas razones para no hacer lo mismo que Bolivia. Y luego pasa a decir Jeffrey Sachs que Goni fue más allá del 21060. Abrió la economía. Se destruyó el poco proteccionismo que había en Bolivia. O sea, ya las importaciones fuera de control. Ya se mete cualquier cosa. Se empezó con el libre mercado sin restricciones. Luego, ¿qué hace Goni? Hace la reforma tributaria. De eso lo leí también en su libro. Escribió un libro, Jeffrey Sachs. Se llama El fin de la pobreza. Y me pareció un libro decepcionante porque no se ve el fin de la pobreza. Pero sí es interesante cuando él habla sobre su experiencia en Bolivia. Y también fue a Polonia. Y hace ciertas comparaciones bien interesantes. Entonces, Goni fue el que hace la reforma tributaria. En otras palabras, Goni fue el que hizo más impuestos para las bolivianas. Pero aquí tengo una confusión, no entiendo algo. ¿Qué acaso los liberales no eran anti-impuestos? ¿Qué acaso eso de fortalecer al Estado a través de impuestos no lo hacen los zurdos? ¿Por qué los liberales alaban al 21060 si este decreto supremo trajo consigo los impuestos? Porque antes
del 21060 no se cobraban tantos impuestos en Bolivia. En los años 70, en los 60. Bueno, en los 70 empezó. Y no se imaginan quién empezó. Pero en los años 60, 50, en los 40, los impuestos casi eran muy pocos en Bolivia. Habían, sí, pero no tantos. Claro, o sea, el Estado boliviano, antes de que empiecen ya con los impuestos, ignoraba a la población boliviana, porque la mayor parte de la población era quechua y aymara, y muy pobre. Entonces, ¿cómo le vas a cobrar impuestos? O sea, no resulta ni práctico cobrarle impuestos a personas en extrema pobreza, ¿no ve? Pero Goni fue más allá. Ya el impuesto se generalizó. Banzer no hizo eso, no hizo del IVA, del IT. Eso lo hizo Goni. Y ahí lo tienes, joven boliviano de clase media, que vive en la ciudad, que tienes tu negocio. Si pagas impuesto, no es por los socialistas, por los zurdos. Vos que eres tan liberal, pues tienes que agradecerle esos impuestos a tus amigos liberales de los años 80, a los liberales del MNR. Vamos más allá. Minuto 24 con 50 segundos de esa entrevista. Por favor, chequen lo que dice. Presten atención a lo que dice Jeffrey Sachs. Él dice, ante la pregunta, ¿no? Ante la pregunta, que también es interesante de Carlos Mesa. Carlos Mesa ahí, al preguntarle a Jeffrey Sachs, reconoce él mismo que el 21060 fracasó. Porque le pregunta, le dice a Jeffrey Sachs que pese al enorme esfuerzo del pueblo boliviano, el 21060 no dio resultado. Lo está diciendo, lo reconoce ahí él. Y luego es muy llamativo que después, en otros documentales, en otros videos, Carlos Mesa alaba el 21060. Pero en esa entrevista, él reconoce que no dio resultado, pese al esfuerzo, pese a sacrificarse a la gente más pobre de Bolivia. No se logró los resultados. Y ya Jeffrey Sachs tiene que responderle, ¿no? ¿Qué es lo que responde? Él dice, lo mismo. Ahí lo tienen. Lo mismo que está diciendo Carlos Mesa. Lo reconoce también él. Dice, no se ha logrado el crecimiento para superar la pobreza. El crecimiento necesario, que tiene que ser un porcentaje alto, ¿no? Para superar la pobreza. ¿Eso qué quiere decir? Que no se logró ni siquiera disminuir un poquito la pobreza. Lo que no te dicen Carlos Mesa y Jeffrey Sachs es que el 21060 aumentó la pobreza. Lo disparó la extrema pobreza. Cuando se acabó el 21060, el año 2006, cuando cumplió su ciclo de 20 años, que lo predijo Víctor Paz, algo muy raro, Bolivia tenía más de un 60% de pobreza. O sea, más del 60% de la población era pobre en Bolivia. No me creen, ¿no? Bueno. ¿Y a qué atribuye esto? Jeffrey Sachs. Y aquí no lo van a creer. Jeffrey Sachs da la respuesta más absurda que he escuchado sobre economía. ¿Saben qué dijo Jeffrey Sachs? Fue por la geografía.
la geografía de Bolivia, por eso. Yo recuerdo en su libro, habla él de Polonia. En Polonia no se aplicó con tanto extremismo el modelo, la reforma. Pero los resultados, no diré que fueron mejores, porque a lo mejor los polacos que tal vez vean este video se van a enojar. Pondremos que los resultados en Polonia no fueron tan peores. Pero aquí hay algo que Jeffrey no entiende, y nosotros mucho menos. Él no nos explica a lo mejor cómo fue posible que en Polonia no se dieran resultados tan catastróficos como en Bolivia, siendo que Polonia usó menos, con menos intensidad, ese tan maravilloso plan de reforma, que según Jeffrey fue uno de los mejores planes a nivel internacional. Entonces no tiene lógica, ¿no? Si Bolivia aplicó a lo máximo ese plan tan bueno, ¿saben cómo lo explica Jeffrey? Pues él dice que la razón es que Polonia es plano. O sea, para que el 21060 funcione, se tenía que aplanar Bolivia. Pero qué absurdo. Y para rematar, Jeffrey dice que Bolivia padece de déficit geográfico. Déficit geográfico. Eso dice. No, yo no lo creo. Yo pienso al contrario. Pienso que Bolivia está muy bien ubicado en el centro de Sudamérica y tiene una geografía riquísima que le favorece mucho. Yo más bien pienso que el problema está en Harvard, en esa universidad donde él estudió y enseñó. Creo que Harvard tiene una excelente escuela de leyes, pero no puedo decir lo mismo de su escuela de negocios. También habla de que Bolivia no tiene salida al mar. Y creo que eso es lo único lógico que dijo Jeffrey Sachs al respecto. Entonces creo que sin duda esta explicación debería ganar un premio, ¿no?, a la respuesta más absurda de economía del siglo. Vamos a lo que dice después. Aquí Jeffrey Sachs nos da una explicación bien curiosa sobre el 21060. Él dice que, sin embargo, el 21060 fue un proceso histórico profundo y eso fue, sin duda, exitoso. ¿Cómo? A ver, ¿cómo es eso? Los resultados fueron desastrosos, catastróficos. Y sin embargo, el plan fue bueno. ¿Sí? Eso es lo que te dice Jeffrey Sachs. Que el plan fue buenísimo. Uno de los mejores a nivel internacional, como dijo al principio de la entrevista. Pero ¿cómo se entiende eso? Lo que Jeffrey Sachs considera éxito no son los resultados. Yo creo que para Jeffrey Sachs los resultados es secundario. Lo principal era que el modelo se lleve a cabo. Eso era lo que él quería, al parecer. Eso es lo que te da a entender. Que una medida tan extrema, tan radical, que en otros países ni loco lo hacen, en Bolivia se hizo. Fue un éxito porque solamente en Bolivia se pudo hacer. Yo les voy a contar algo de un político. Hace no mucho lo escuché, de Estados Unidos. Y le preguntan si para bajar la inflación no se debería aplicar una terapia de shock en los Estados Unidos. Dijo que no con el pueblo americano.
Ah, caramba. Pero con el pueblo boliviano sí, ¿no ve? Claro. Vaya, vaya.